en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios para comenzar? Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Y hoy a la palabra, como ven acá, hay chicos nuevos en multimedia que están haciendo las imágenes, están sirviendo a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso por eso también? La juventud está editando videos, haciendo imágenes. Así que gracias a Dios que hay que usar ese modernismo, ¿no? Ese talento que tienen ahora para las tecnologías. Y como dice esta palabra, la llave de la intimidad. Y esta palabra me la dio Dios un día haciendo el altar familiar con la pastora en casa, hablando del altar familiar. ¿Cuántos están haciendo el altar familiar? Levante su mano, a ver. Bien, a ver. ¿Hay algunos que empezaron y dejaron? No quiero saber. Pero si alguno empezó y dejó, puede volver a hacer el altar. Son 21 días, vamos por el día 5, puede ser, 7, ¿no? Vamos por el día 7 y son 21 días, así que si se desanimó y no pudo seguir haciéndolo, no lo empezó a hacer, hágalo. ¿Qué es el altar familiar? Estar en su casa con la familia, orando. Hay videos en el grupo, están mandando a toda la familia, los niños. Tiene que ver los niños leyendo la palabra. Me contaron de que el Espíritu Santo visitó algunos hogares y estuvieron llorando, haciendo como un culto, una hora, una palabra, unas canciones, una oración, la familia. Así que el que no vio la prédica, en nuestro canal de YouTube está disponible la prédica de Restaurando Altares. Esa prédica la enseñé cómo hacer el altar. Así que entran al canal YouTube, si quieren entrar, ahí en la silla tienen los códigos QR y pueden escanear las redes sociales con el teléfono. Esto es así, ahí estamos en el siglo XXI, ¿ven? Así que bueno, la palabra de hoy le puse de nombre la llave de la intimidad. Y hoy vamos a conocer una llave que abre puertas. ¿Cuántos dicen amén? Una llave que es subestimada por algunos. Escuchen lo que le voy a decir. Dios me hablaba de que es una llave muy poderosa, la intimidad. Y es una llave que es muy subestimada por algunos y es muy utilizada por otros. Que los que están usando la llave de la intimidad son las personas que están alcanzando niveles espirituales que muchos admiran pero poco alcanzan. ¿Qué quiere decir esto? La intimidad te hace alcanzar niveles espirituales que nunca vas a alcanzar si no sos una persona de intimidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos estamos admirando los ministerios de los grandes siervos de Dios, que Dios lo usa tremendamente, pastores, siervos en otros países, siervos en otros lugares, o acá mismo que decimos, wow, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Y la verdad que lo único que está haciendo es que está utilizando la llave que vos no estás usando. Que está siendo una persona íntima y que está abriendo puertas, que está alcanzando niveles espirituales que otros solamente admiran, se conforman con admirar lo que Dios hace en otro, cuando Dios también te lo dio a vos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de una introducción. Le preguntaron una vez a Billy Graham. ¿Cuánto conoce a Billy Graham? Vamos a ir en noviembre. Ya le vuelvo a recordar, en noviembre tenemos alquilado 2 micros, creo. 2 micros, vamos a ir. Uno viernes y 2 sábados en noviembre, 9 y 10 de noviembre creo que es. Y vamos a ir al Estadio de Vélez, toda la iglesia. Y también ahí vamos a llevar la gente nueva. Y vamos a ir al Estadio Vélez donde va a venir Will Graham, que es el hijo de Billy Graham. Que Dios lo usa con milagros, que es una campaña que vamos a hacer tremendo. Pero el papá de él, el fundador de todo, Billy Graham, que llenaba estadios, ¿saben que el padre de él llenaba estadios? Dios lo usaba para llenar, por ejemplo, el Estadio de Vélez. Cuando vino la última vez a Argentina, el Estadio de River, el estadio lleno, venían los paralíticos en silla de ruedas y estaban todos así en filita y la presencia de Dios gracias. La presencia de Dios, gracias. La presencia de Dios se movía, se manifestaba y entonces de repente la gente que estaba en silla de ruedas se levantaba. Y todos mirando arriba, wow, ¿vieron? ¿Viste ese? Se levantó la persona que yo invité, que vino acá a la campaña. Pero no uno, sino multitudes de personas se levantaban. Y mucha gente le preguntaban a Billy Graham, ¿cómo haces para llenar estadios? ¿Cómo haces para que Dios te use en milagros? ¿Cómo haces para ministrar multitudes? Porque levantaba la mano y se caía en una multitud y decía, ¿cómo haces para alcanzar ese nivel de unción? Mucha gente lo veía como algo sobrenatural, como si fuera que nosotros nunca lo vamos a poder alcanzar. ¿Cuántos me están siguiendo? Y él respondió fácilmente y dijo, fácil,
yo soy amigo del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, sin Él, mis predicaciones no tendrían poder. Lo mismo que dijo el otro chico, ¿cómo se llama el otro? Benny Hinn. La amistad con el Espíritu Santo es el secreto y la clave que hacía que esa gente tenga tanto poder de Dios. Y sin el Espíritu Santo, sin ser amigo del Espíritu Santo, sin ser íntimo de Dios, las predicaciones de ellos iban a ser prédicas lindas, pero que no iban a tener el poder que tienen en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están acá? Por eso, una llave que abre puertas y que casi nadie la usa, la intimidad, la amistad con el Espíritu Santo. Dile que está al lado tuyo, usa la llave que Dios te entregó. Y ahora vamos a empezar a hablar, ¿por qué? A ver, un segundo que me ata. Decirle de vuelta, usa la llave. No sabes cuánto extraño a la pastora, ¿no? Me hace falta ahí la pastora para mirar. Bueno, la llave del Espíritu Santo. Y yo te iba a dar una frase que te tiene que marcar. Una frase que es: pasar tiempo con el Espíritu Santo te va a hacer ser grande. Pasar tiempo con el Espíritu Santo te va a hacer ser grande. Lo que va a hacer que vos seas alguien en Dios, que vos llegues a alcanzar y a superar aún lo que tenés expectativas de hacer en el cristianismo, en el camino a Dios, es pasar tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, el primer punto de esta palabra, todo esto es una introducción porque hoy quiero hacer una palabra medio enseñanza. El primer punto le puse íntimos con Dios. Y escuche lo que estuve en una forma investigando, en modo investigador, analizando datos. Y yo decía, bueno, puede ser que nosotros como iglesia estamos haciendo toda la iglesia del altar familiar, la mayoría de la iglesia, el 90% está haciendo el altar, y yo sé que hoy se van a sumar los que no están haciendo. ¿Cuántos creen eso? Bueno, es una iglesia que por lo menos una hora está buscando a Dios todos los días. Entonces Satanás no puede destruir la iglesia tiene poder, hay milagros. ¿Cuántos vieron el video del hermano que se está haciendo viral, que Dios lo sanó del cáncer? ¿Cuántos creen que Dios va a seguir haciendo milagros en este lugar? Amén. Pero ¿qué pasa? Es una iglesia de poder porque estamos teniendo tiempo con Dios, obligados por ahí por la estrategia que Dios nos dio del altar familiar, pero estamos pasando tiempo. Y yo decía, pero bueno, en el resto de las iglesias, en el resto del mundo hay millones de cristianos. ¿Y por qué solamente algunos trascienden? Nunca se preguntó eso. ¿Por qué de tantos millones? Vos vas a un barrio y vos, ¿qué es lo primero que encontrás? Una iglesia evangélica. ¿Cuánto le pasó? Van a algún lugar, se meten en el medio de la nada, en el medio del campo, ¿y qué es lo que encuentran ahí? Una iglesia. Y decir, hay iglesias por todos lados, hay cristianos, hay pastores por todos lados. ¿Y por qué solo algunos trascienden, solo algunos hacen milagros? Hay muchos pastores que Dios no lo usa, no lo está usando el milagro, no está haciendo manifestaciones, solamente están entrando en una religión que es cumplir, vienen a cumplir. Cumplen, comparten la palabra y se terminó. Y estuve analizando estudios y vi que decía, estudios en Estados Unidos, en Barna Group, en Pew Research, Lifeway, dice, Lifeway. No me... El cristiano promedio, escuche, ahí está la maestra de escuela, me va un 1 me va a poner. El cristiano promedio, escuche este dato, el cristiano promedio ora entre 5 y 7 minutos por día. Hicieron un estudio, se fueron a un montón de iglesias, se fueron a miles de iglesias y le decían a todos, ¿cuánto tiempo orás? Y yo oro entre 5 y 7 minutos, la verdad. Sí, a veces si tengo ganas 7. 5 minutos y 7 es el promedio de la gente del tiempo que oran los hijos de Dios. Muchos le decían, solamente oro cuando tengo una necesidad urgente. Miren, gente que va a la iglesia, gente que congrega, gente que es cristiana, que dice yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo congrego en una iglesia, yo voy los domingos, trato de estar. Le preguntaron cuánto tiempo oran y le dijeron, oro entre 5 y 7 minutos. ¿Cuánto me están siguiendo? Y escuche este dato. Un día tiene 1440 minutos. Un día tiene 1440 minutos. Y si orás 4 minutos por día, son el 0,3% de tu día.
si orás 7 minutos, que es el máximo, vamos a suponer que no orás 4 minutos, que sos una persona que orás 7 minutos por día. Estás siendo como esa persona que oran 7 minutos y estás ocupando el 0,5% de tu día en oración. Es menos del 1%, de 1440 minutos que estás durmiendo, comiendo, peleando con tu marido, peleando con tus hijos, discutiendo con tu perro, discutiendo con tu compañero de trabajo, mirando novelas, mirando noticieros. Solamente 0,5% de ese tiempo estás buscando de Dios. ¿Cuántos están acá? Y esos, si es que oran, porque muchos solamente oran si tienen una necesidad. No, yo estoy perfecto. Si estoy perfecto, no tengo nada, no hace falta buscar de Dios. Yo voy a la iglesia cuando no doy más. ¿Cuánto conoces a gente que va cuando ya no da más? Cuando ocurre un problema, cuando no tiene fuerza, cuando está cayendo, ahí aparece en la iglesia. Y lamentablemente, yo hago una pregunta. ¿Solo 7 minutos para Dios? Si es menos del 5% de tu vida y aún así esperamos el 100% de la bendición de Dios. Te voy a volver a decir, solo le das 7 minutos a Dios, que es el 0,5% de tu día, y aún así esperamos que Dios nos bendiga el 100% a nosotros. ¿Cuántos están acá? Por eso es algo una llave que muchos admiran, pero pocos tienen. La intimidad y la oración y la vida de oración es algo que muchos hablan, pero poco consiguen. ¿Cuántos están acá? Por eso este estudio fue alarmante, porque la palabra de Dios dice, orad en todo momento. Dice que tenemos que ayunar para romper cadenas, pero dice, orad sin cesar. Por eso hay un chiste muy conocido, muy famoso, que dice que una hermana siempre se iba a la iglesia con el marido. Y un día hicieron una reunión de oración y no fue, iba sola a la reunión de oración. Entonces un día el pastor le dice, mira hermana, ¿por qué siempre va sola a la reunión de oración? Y la hermana dice, pastor, el otro día predicó y usted dijo, orá sin César. Entonces, César lo dejó en casa y yo me voy a orar sola. Por eso, nosotros nos gusta alabar a Dios, nos gustan las bendiciones de Dios, pero no nos gusta orar. No nos gusta arrodillarnos, no nos gusta pasar tiempo con Dios. Y es algo que no tiene que avergonzarnos, porque es un dato que le está pasando a la iglesia a nivel mundial. La iglesia en Centroamérica es la iglesia que más tiempo ora, y dice que ora entre 5 y 10 minutos en promedio. Entonces, la iglesia está anhelando un avivamiento, anhelando que Dios lo bendiga, anhelando que Dios lo llene, anhelando que Dios abra la ventana de los cielos y caiga la bendición. Pero la iglesia lo que menos está haciendo es usando la llave que Dios le dio. Por eso esta palabra que estoy compartiendo hoy es una palabra que tiene que transformar tu vida espiritual. Es una palabra que tiene que traer un avivamiento y un antes y después en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra que mucha gente que hasta hoy no se le abrieron puertas, que hasta hoy solamente anhelaba y nunca avanzaba, siempre estaba en el mismo lugar. Hoy te digo, si esta noche tomás la decisión de agregar a tu vida una vida de oración, una vida de intimidad, una vida con el Espíritu Santo, te puedo asegurar que las cosas que tus ojos no están viendo son las que vienen para ti en el nombre de Jesús. Que las bendiciones que no están viendo tu vida, tu familia, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan, dice la palabra de Dios. Tenemos que dejar de intentar obtener algo sin sembrar, sin buscar de Dios. Por eso me alarmó cuando vi esto. Y qué egoísta, ¿no? 100% de bendición y ni siquiera el 1%. Estamos como cuando Jesús le decía a los discípulos, no pueden ni siquiera velar una noche, no pueden ni siquiera orar una hora. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Por eso vamos a leer San Lucas 10. Y ahí vamos a empezar a profundizar un poco en esta palabra. Hasta ahora son datos, pero quiero meterme en la palabra. Voy a predicar mucha Biblia hoy. San Lucas 10, dice el 1. Y después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. San Lucas 10:1. Designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
San Lucas 10:1. Dice que designó el Señor también a otros 70. Está hablando de los discípulos. No sé si lo pueden poner o no sale. Lucas. Nosotros estamos acostumbrados a ver que Jesús tenía 12 discípulos. Y acá hay una palabra que a muchos le va a impactar, porque muchos no saben esto. Jesús tenía 12 discípulos, pero dice que también designó otros 70 discípulos. En el lenguaje actual hay algunas versiones que dicen que eran 72. Pero está hablando que designó también otros 70. O sea, Jesús tenía los 12 discípulos, que son todos los que conocemos, los apóstoles, y también tenía 70 discípulos que los formó y los mandó de 2 en 2. ¿Cuántos me están siguiendo? Fíjense que estos discípulos de Jesús tenían una designación que era ir de 2 en 2. Dice que le dijo, si quieren leer la palabra, le dice: vayan y golpeen las puertas y entren y no lleven nada y estén con la gente, y aquel que le recibe va a tener bendición. Y le mandó a que vayan a predicar y hagan milagros. Le dijo: vayan, prediquen, hagan milagros. Y venían maravillados esos discípulos y le decían: maestro, fuimos a aquella ciudad y estuvimos y le pusimos la mano a la gente y se sanaban. Y Jesús decía: gloria a Dios, porque el reino se está expandiendo. Pero, ¿por qué quiero traer esta palabra? Porque no solamente tenía 12 discípulos, sino que tenía 70 más. También, aparte de los 70, ¿qué diferencia había? Que esos 70 no estaban con Jesús. Eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, pero no estaban con Jesús, fueron enviados. Pero Jesús tenía 12 discípulos, que son los que todos conocemos, que caminaban con Él. Y también dice la palabra que Jesús tenía 3 discípulos que eran íntimos. O sea, Jesús tenía 70 discípulos que los envió, que no caminaban con Él, pero sí tenían el poder. Tenía 12 discípulos que estaban con Él, que iban con Él, que estaban viendo las maravillas, que escribían lo que Jesús hacía. Pero dice la palabra que habían 3 de esos 12 que eran los íntimos de Jesús. Dice que los 3 íntimos eran Pablo, Jacobo y Juan. Y estos 3 íntimos eran los que pudieron compartir los milagros y pudieron experimentar la transfiguración, pudieron experimentar la resurrección de la hija de Jairo y pudieron estar con Jesús en el peor momento de Jesús. Cuando Jesús fue a Getsemaní, dice que le dijo: vos vengan conmigo. Se fueron los 3 y Jesús lloró y se mostró y se quebrantó delante de ellos. ¿Qué es lo que quiero decirte ahora? Que vos podés ser parte de los 70 que solamente haces algo. Podés ser parte de los 12 que caminás en el camino de Dios. O podés ser parte de los 3 que sos íntimo de Jesús. ¿Cuántos están acá? Por eso hoy quiero decirte que hay diferentes tipos de cercanías a Dios. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Sos el que viene una vez por mes los domingos? ¿El que congrega de vez en cuando? ¿Como aquellos que fueron enviados? ¿Sos aquel que ve, que es espectador de las cosas que Dios hace? ¿O sos aquel que pudo estar en el momento donde Jesús fue transfigurado? ¿Saben qué es la transfiguración? Cristo mismo tomó un cuerpo, no me acuerdo la palabra, glorificado. Y fueron los únicos que lo vieron, espectadores de la transfiguración de Jesús. Cuando estaba Jairo, la hija de Jairo, por morir, dice que fueron ellos 3. El resto le dijo: váyanse todos. Y ellos 3 pudieron ver cómo Jesús resucitó un muerto. Yo quiero decirte, hay momentos en el ministerio que solo están reservados para los que son íntimos de Jesús. Hay milagros y hay maravillas y hay cosas que Dios quiere entregarte que solo van a estar habilitados en tu vida cuando seas un íntimo de Dios. Que hasta que no entiendas que no alcanza con ser un simple creyente. ¿Cuántos están acá? Hasta que no entiendas que no alcanza con ser una simple persona que no cree en el diablo, que no quiere estar con el diablo, que quiere estar con Dios.
que no alcanza solamente con eso, que hoy Dios dice, yo tengo para entregarte cosas más profundas, pero es necesario que entiendas que tenés que empezar a ser un íntimo, tenés que empezar a caminar en la intimidad, conocerla íntimamente a Jesús. ¿Cuántos están acá? Por eso hoy quiero decirte, si querés ver los milagros más grandes de tu vida, si querés ser protagonista de las maravillas del Señor, tenés que acercarte en intimidad a Jesús, tenés que caminar con Él donde otros no caminan. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Tenés que empezar a hacer las cosas que otros no hacen. Porque todos queremos las cosas de Dios, todos queremos que Dios nos use, pero casi nadie quiere estar con Jesús cuando Él está sufriendo. Casi nadie quiere estar en los momentos difíciles, donde dice que lloraba y era como que lloraba sangre médicamente. Y hoy Dios me da esta palabra que es un poco dura, ¿no? De decir, muchos anhelamos muchas cosas, pero son pocos los que realmente entienden la llave que abre la puerta, que es la intimidad. Que es la intimidad con Dios. Y esta noche tiene que ser una noche, un antes y un después para tu vida. Donde no sé cuántos de los que están acá ya están cansados de ser siempre espectadores de las maravillas de Dios. ¿Cuántos ya quieren decir, Señor, cuándo va a llegar el momento en el que también a mí me use para hacer un milagro? ¿Cuándo va a llegar el momento en el que también yo pueda ponerle la mano a un enfermo y se pueda sanar? Un momento en el que yo pueda hablarle una palabra a una persona que necesite que tu Espíritu Santo lo llene, lo transforme. Hay gente que hoy va a pasar de un nivel de espectador de lo que otros hacen y van a empezar a hacer las cosas que están anhelando, que están viendo en otros. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que va a ser transicionada a un nuevo nivel espiritual y ese nivel es el nivel de la intimidad, el nivel que está reservado para algunos solamente. Es así. Por eso esos milagros como la resurrección no dejó que vayan todos. Solamente algunos van a poder acceder a esas cosas. Y ahí voy a responderte de vuelta. ¿Por qué algunos resucitan muertos y otros no? Y encima que no lo resucitan, critican. Dicen, será verdad. Seguramente le pagaron, es un actor. Como no pueden entender la dimensión en la que otra gente se mueve, empiezan a criticar. Todo eso que están ahí en el estadio son todos actores. Seguramente les pagaron para hacer un show. ¿Cuántos de los que están acá pensaban así antes de llegar a este lugar? Que por ahí los milagros no existían, que era gente fingiendo. Hasta que realmente Dios tocó tu puerta y te dijo, yo soy real. Yo realmente existo y yo quiero usarte también para hacer lo mismo a vos. Por eso quiero hacer un ejemplo y te quiero mostrar la diferencia entre ser un íntimo y no ser un íntimo. A ver, voy a hacer un jueguito. Pásame ese celu, mira. Es este celu. Mira. No dije nada, no vieron nada. Este es mi teléfono. Vamos a suponer que yo soy Dios. Todos los que están acá son hijos de Dios, amén. Pero lo único que sabe la clave de mi teléfono es Sofía, que es íntima mía, que es mi esposa. Y justo no vino mi esposa, así que se me complica un poco. Pero yo quiero decirte, por ejemplo, vos, desbloquea el teléfono. Pero intentá. A ver, vos, intentá desbloquearlo. No puede. Pero también Hernán es mi tío, ¿sabían ustedes? ¿No? Es mi tío Hernán. Y es íntimo mío. ¿Cuántos están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, él conoce cosas mías que otros no conocen. Entonces yo le digo a él, vamos, desbloquea el teléfono. Ya tiene que cambiar la clave, pues. Y él sí pudo desbloquear el teléfono. Y así, también este ejemplo que les di recién, es el mismo ejemplo que tenemos con Dios. Muchos de nosotros creemos en Dios. Muchos de nosotros queremos conocer a Dios. Pero son realmente los que lo conocen en intimidad, los que tienen la clave para acceder a lo profundo del Señor. Los que no conocen en intimidad son los que tienen la clave para acceder a las cosas más íntimas. ¿Cuántos están acá?
las cosas que Dios tiene reservadas, porque en ese teléfono yo tengo cosas privadas, cosas mías, y solamente lo va a poder acceder mi esposa y mi tío, lo van a poder hacer gente que están conmigo, que me conocen realmente, que tienen la clave, que tienen la llave para acceder a lo profundo. Y hay gente acá que dice, yo soy cristiana, sí, soy cristiano, yo soy hijo de Dios, sí, voy a la iglesia, sí, pero no tenés una vida de intimidad, no lo conoces a Dios, no conoces lo profundo de Dios. Por eso hay cosas que Dios te quiere entregar y te dice, todavía no es el tiempo porque no tenés la clave, todavía no es el tiempo porque no me conocés. El momento que me conozcas, yo te voy a darle acceso para ingresar al nuevo nivel, para poder entrar en lo profundo, para conocer lo que quiero hacer contigo. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, dice, atento, Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas son cosas que están reservadas para algunos que quieran pagar el precio y que quieran decir, Señor, yo quiero conocerte de verdad. ¿Cuántos de los que están acá hoy quieren decirle, Señor, yo quiero empezar y quiero conocerte de verdad? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos quieren levantar su mano y decirle, Señor, quiero conocerte de verdad? No quiero conocer las cosas que todos conocen. ¿Cuántos están acá? Yo no quiero conocer lo que todos saben, lo que está a la vista de todos, sino que quiero que me reveles las cosas grandes y ocultas que no conozco, las cosas que están reservadas solamente para algunos que puedan ingresar a ese nivel, algunos que puedan pagar el precio, que quieren decir, yo quiero entrar a ese nivel espiritual. Por eso la palabra está, pero ¿por qué no lo puedes recibir? ¿Sabes por qué? Y decir cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿por qué no lo puedes recibir? Porque no te metes, porque no lo conoces realmente. Clamamos una vez, oramos algo religioso, pero no nos metemos en las profundidades de oración. Por eso quería dar este ejemplo del teléfono y dije, justo no está la pastora, que va a quedar re raro que lo bloquee Hernán, decía yo. Pero solamente los íntimos acceden a lo privado, a lo que está reservado, a lo que está escondido. Amén. Por eso dice, te enseñaré las cosas grandes y ocultas. Y hay cosas que en la palabra lo dice. ¿Qué quiere decir al decir, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú? Quiere decir que hay cosas que están escondidas y que están escondidas para los que no claman. No sé si me está entendiendo. La palabra dice que hay cosas que son cosas grandes y cosas ocultas que no lo pueden ver todos. No sé si está entendiendo esto. Que la única forma que vos lo puedas ver es metiéndote en intimidad, metiéndote en la presencia de Dios, metiéndote con Jesús, pidiéndole a Dios que te dé la llave para entrar a ese nivel espiritual que Él quiere que estés. Por eso pensaba y decía conocer a Dios. Por eso esta segunda parte de la prédica le puse conocer a Dios, conocer la voz de Dios. Decirle que está lo tuyo, ¿conocés la voz de Dios? ¿Conocés la voz de Dios? Sí, yo la conozco. Una vez vi una película y era una voz gruesa que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viste que en las películas siempre le ponen a Dios una voz así como de trueno. La palabra habla de eso, ¿no? Como la mía, ¿viste? Hace una voz de trueno. Como la voz del hermano que dio el testimonio. Yo decía, ¿cómo me gustaría tener esa voz, Dios mío? Y vamos a 1 Samuel 3. Ahí está. Vamos a leer una historia, la historia de Samuel, cuando Dios lo llama a Samuel. Recuerde, este punto se llama ¿conocer la voz de Dios? Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí,
dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? O sea, Jehová lo llamó a Samuel y Samuel se fue corriendo donde estaba Elí, que era el sacerdote. Y le dijo, ¿para qué me llamaste? Siendo que lo había llamado Dios. Y Elí le dijo, yo no te llamé. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová. Escuche bien, primero dice que Samuel estaba ministrando a Jehová, ministrando en el templo. Y después el 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y dijo a Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que pasó en esta palabra? Dios lo estaba llamando a Samuel, era jovencito, que estaba ministrando en el templo, y le decía, Samuel, Samuel, y Samuel no entendía, no conocía, dice que él ministraba en el templo, era del templo, había crecido en el templo, pero nunca había escuchado a Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios, no sabía cómo era que Dios le iba a hablar, no sabía lo que sentía que Dios le hable. Y entonces cuando él empezó a escuchar a Dios, se confundió y decía, Elí, ¿qué pasa? ¿Me llamaste? Y Elí le dijo, no te llamé, hasta que en un momento Elí entendió que el que le estaba llamando a Samuel era Dios. Y recién en ese momento él pudo hablar con Dios. Y esta palabra dice que Samuel ministraba, pero no lo conocía. No sabía bien cómo era ni cómo era su voz. Y yo creo que en este tiempo hay gente que está en la iglesia, pero que no conoce la voz de Dios. Hay gente que está acá, en este lugar físicamente, que cree que conoce a Dios, que viene a la iglesia, que canta, que salta, que hace todas las cosas que todo el mundo hace, pero realmente todavía no conoce la voz de Dios. Realmente cuando Dios le habla todavía no lo entiende, no lo sabe. Por eso el versículo 7 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Y por eso hay gente que clama a Dios y le dice, Señor, te pido, Padre, que me des la bendición, que me hables, que me responda. Y Dios le está respondiendo y está diciendo, hijo mío, lo que tenés que hacer es esto, lo otro. Dios le está hablando, pero ¿sabe qué pasa? Hay gente que está como Elí, que no está entendiendo cuando Dios le habla. Hay gente que está esperando la respuesta de Dios y Dios dice, yo te estoy hablando, pero no me estás escuchando. Por eso es importante aprender a conocer la voz de Dios, aprender a conocer cuando Dios te habla, aprender a entender cuando Dios está tratando de comunicar con nosotros. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes que siempre que clamás, Dios te responde? Porque está escrito en la palabra, no dice a veces te voy a responder, sino que dice yo te voy a responder. Entonces las veces que vos clamaste a Dios, que le pediste, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y te quedas esperando. ¿Cuánto les pasó que se quedan esperando y dicen, Dios no me responde? Que dicen, Señor, yo te pregunté cosas, te clamé, te pedí y no me dijiste nada, no me contestaste, no veo la respuesta, no veo la salida. Y a veces que nos pasa que Dios no está respondiendo, pero somos nosotros los que no estamos escuchando. A veces nos pasa que Dios nos está llamando y somos nosotros que no estamos entendiendo el llamado de Dios. Por eso pasa con Samuel, que Dios le estaba hablando y él no entendía cuando Dios le hablaba. Saben que muchas veces Dios te puede hablar con diferentes formas. Saben que una vez, le voy a contar un testimonio. Nosotros fuimos a predicar a República Dominicana con la pastora. Y una vez fuimos a una iglesia, yo fui a una iglesia a predicar. Y yo no conocía a nadie en ese lugar. Era una iglesia hermosa, así. Y me voy a orar por la pastora de ese lugar. Cuando le pongo la mano, Dios me mostró una visión y la vi a ella sentada como en un patio con árboles así. Y que estaba hablando y hablaba con Dios, ella. Yo la vi una ancianita, hablaba y decía,
los pajaritos, Señor, me mandaste los pajaritos para que no esté solo. Gracias por este pajarito. Y miraba las plantas y decía, gracias, Señor, por esta planta. Yo veía eso. Yo entendí que Dios me estaba hablando. Entonces, cuando estaba orando, le digo, yo te puedo ver hablando con Dios y Dios te responde a través de los pajaritos, a través de la planta, a través de los animalitos. Nunca vi algo así. Nunca vi a alguien que le responda así. A alguien de acá Dios le responde así. Y yo digo, ¿qué estoy diciendo? Yo ya veo que se sale y me levanta y me dice, ¿sabes qué? Salí de acá, ¿qué estás hablando vos? Y agarra y se pone a llorar y llora y se cae en el piso. Termina la reunión y me dice, ¿sabes qué? Viene una de las servidoras, digamos, de las chicas que estaban con ella, y me dice, ¿sabes qué? Algo que le dijiste. Ella, todas las predicas que predica que Dios le habló y que le mostró un pajarito que venía. Predica que creció un árbol y el Señor le mostró que ese árbol significaba las raíces profundas. Y yo decía, wow, porque Dios a ella le habla a través de eso. Y ella sabe escuchar cuando Dios le habla. Y hay veces que Dios te habla de diferentes maneras, pero somos nosotros que estamos esperando esa voz de trueno que hable, que diga, Alejandro, deja esa computadora. Señor, hasta que no venga y no me hable, no me habla. Y el Señor está ahí tratando de hablarte. Te vienen enfermedades, te vienen pruebas, te vienen trabas. Te manda alguien que te diga algo y decís, Señor, ¿qué pasa que no me habla? Y cuando somos nosotros que estamos sin escuchar a Dios. ¿Cuántos están acá? Porque Dios dice, si me clamás, yo te voy a responder. El Señor dice, yo no soy hombre para mentir, dice la palabra. Así que siempre que le clames a Dios, Él está respondiendo. Pero tenés que empezar a abrir los ojos, abrir los oídos y decirle, Señor, respondeme. Lo que sea que me muestre, lo voy a hacer. No sé cómo me vas a responder. Con una palabra, con una prédica, con una canción, con lo que sea, Señor. Con un pajarito, con una piedra, con un burro. Pero tenemos que empezar a entender que Dios quiere hablar con nosotros. Hay gente que dice, hasta que no venga un profeta y se para adelante y me diga todo lo que estoy pasando, yo no voy a orar. Yo no creo que Dios me hable, porque Dios no me habla. Y Dios te está diciendo, yo te estoy hablando todos los días. El otro día que aprendiste la tele para ver una novela, salió una propaganda, un pastor que te decía, volvé a la iglesia, arrepentite. Y vos decías, ese para otro, y cambia. ¿A cuánto le pasó que el otro día me contaban los hermanos que estaban pasando un proceso, estaban escuchando una canción y salió una parte de una prédica que le empezó a hablar todo lo que estaban viviendo? ¿Se acuerdan? Al hermano allá. Y ellos estaban ahí y dijeron, gloria a Dios porque sos vos hablándome, Señor. Pero hay gente que es tan dura que Dios le manda prédica, le manda canciones, le manda, y todo es lo mismo. Y dicen, Señor, no me habla. Y estamos como Samuel diciendo, ay, ¿qué pasa? No entiendo nada. Hasta que un día Dios le dijo a Samuel, Elí le dijo, la próxima vez decirle, heme aquí, Señor. Decirle que está lo tuyo. La próxima vez decirle, heme aquí, Señor. La próxima vez que Dios te hable, decirle, heme aquí. Deja de dar vuelta. Ya no sabe muchas veces cómo hablar en la Biblia porque no lo escuchaba. Mandaba un ángel, no lo escuchaba, mandaba otro. Dice que estaba en un burro y el burro le habló. Y a veces Dios va a usar a tu esposa para que te hable. A tu suegra va a usar. A tu hija. Muchas veces va a usar una persona inconversa para que te hable. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a usar hasta el mismo brujo que te hable, al que sea, pero Dios dice, yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero. Porque el Señor tiene la autoridad, tiene el poder, y como Dios, cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Tenemos que empezar a abrir los ojos y decir, Señor, háblame que tu siervo oye. Y decime lo que tenga que decir, guíame donde tenga que ir. Es así. A mí Dios usó una vez a mi suegra para que me hable. ¿Puedes creer? Aprovecha que no estaba, ¿viste? ¿Cómo es? Esta la recorto y le digo. Eso es recortarlo, eso. Por eso la palabra de Dios dice eso. Y esta mujer, esta pastora, Dios le hablaba con los pajaritos, con los animalitos. ¿Viste como Doctor Dolittle dice? Así. Y por eso yo te pregunto a vos, ¿cómo te habla Dios a vos? A muchos están orando. A mí le voy a contar una intimidad. Yo cuando nosotros oramos de madrugada, todos los días, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, hasta las 6, 5, todos los días, aunque vayamos a trabajar, ese es nuestro horario.
a veces arrodillado, a veces sentado, a veces parado. Ya nos acostumbramos, es el momento donde encontramos la presencia de Dios con la pastora. Y a veces yo estoy orando y de repente me paro de orar y empiezo a hablarle a la pastora. Por ejemplo, yo estoy... ¿Qué es mi celu? Sí. A veces estoy orando, Señor, te pido por el hermano que deje de pecar, Padre, mira, Señor, que se arrepienta. Empecé a orar, ¿viste? Y de repente estoy orando, te pido por la iglesia, que tu presencia se mueva con poder, que cada día haya más, y en la mente mía, en mi propia voz, Dios me dice, el Pentecostés, 9 y 10 del mes que viene. Y yo me paro y le digo a la pastora, le digo, ¿sabes qué tenemos que hacer Pentecostés? Y seguimos, gracias Señor por hablarme, en el nombre de Jesús, mira Padre Celestial, te pido Señor, empiezo a fluir en la palabra, empiezo a fluir y Dios me agarra y me dice, vas a invitar a esta persona. Y me paro de vuelta y nosotros oramos y paramos. Y me paro y le digo, ¿sabes qué? Hay que invitar a tal persona. Gloria a Dios, me dice, lo anota. ¿Por qué? Porque yo entendí cómo Dios me habla a mí. Nosotros estamos con la pastora orando y ella está orando, empieza a orar lengua, empieza a llorar y de repente para y dice, el Señor me habla en mi corazón y me está diciendo que tenemos que hacer 21 días de altar familiar. Y empezamos a orar y Dios nos da la dirección. Pero hay veces que nosotros no entendemos y Dios nos está hablando y vos seguís hablando, orando. Señor, te pido por mi mamá que no cambie. Y Dios te está diciendo, bueno, yo el domingo la llevo a la iglesia y vos estás, pero ¿por qué nunca viene? Nunca me hace caso. El Señor dice, bueno, el domingo te llevo a la iglesia, pero Señor, voy a dejar todo si seguís así. El Señor dice, bueno, el domingo va a ir a la iglesia y vos estás, Señor. Y Dios ya está ahí arriba diciendo, ¿qué mal tengo que hacer? ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es tiempo que dejemos de hablar tanto y empecemos a entender cómo Dios quiere hablar. Si Dios te habla con palabras, yo conozco un joven en otra iglesia que Dios le hablaba con la palabra. Y él abría la Biblia, era increíble. Abría la Biblia y la palabra que abría, movía el dedo así y aparecía la palabra para él, era impresionante. Y después quería abrir otro lado y era la misma palabra, diferente forma para él. Y él entendió que Dios le habla así, entonces oraba, decía, Señor, hablame, y iba corriendo, abría la Biblia y Dios siempre le hablaba. Conozco una mujer que siempre Dios le habla con las prédicas, entonces mira todo el día prédica. Mira prédica de Harry, Moisés Bell, de Alejandro Cabrera, de Sofía Cabrera. Y siempre Dios le habla en las palabras. Entonces yo te pregunto, ¿cómo Dios te habla a vos? Decirle que está al otro, ¿cómo te habla Dios? ¿Vos sabés? A veces te está hablando con tu propia voz o con tu esposa y no la querés escuchar. Está ahí, te está hablando, después viene un profeta y te dice, Dios te dice que tenés que dejar ese trabajo y ella está al lado. Viste, hace 6 meses te vengo diciendo lo mismo. Y ahora viene otro y ahí sí le hace caso. A mí nunca me pasó eso. Pero tenés que escuchar la voz de Dios, tenés que escuchar. Dejemos de ser duros, de ser tercos y dar vuelta a lo mismo. Por eso te quiero decir, ¿qué es lo que va a hacer que conozca la voz de Dios? Bueno, mira, quizás acá hay uno que es humilde y dice, mira, pastor, yo nunca escuché la voz de Dios. De verdad, yo no conozco la voz de Dios. Yo no sé, porque puede pasar que no sepas, nunca te habló Dios. Nunca supiste escuchar cuando Dios te habló, como era Samuel. ¿Y cómo hago para escuchar esa voz? ¿Cómo hago para entender? ¿Cómo hago para empezar a conocer lo que Dios quiere hacer? Y la palabra de Dios te está diciendo, pasar tiempo con Dios te va a hacer conocer su voz. Escucha, lo voy a repetir. Pasar tiempo con Dios va a hacer que conozcas la voz de Dios. O sea, si no conoces la voz de Dios, es tiempo que empieces a pasar tiempo con Dios. Porque yo, al pasar tiempo con mi esposa, yo la empiezo a conocer. Al pasar tiempo con mi amigo, yo empiezo a conocer. Pero si yo no paso tiempo con alguien, yo no sé nada de esa persona. Yo no sé cómo es su tono de voz, yo no sé cómo es, yo no lo conozco. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso Dios te está diciendo, si querés conocerme, si querés conocer a Dios, tenés que pasar tiempo con Dios. Por eso hay gente que hoy no solamente va a empezar a escuchar a Dios, va a empezar a ser íntimo de Dios, sino que hay gente que va a empezar a pasar tiempo con Dios, amén. Decirle que está la tuya, empezá a pasar tiempo con Dios.
Dejá esa novela rusa, turca, no sé qué país son, y empezá a pasar tiempo con Dios. Dios te está esperando ahí. Por eso hay gente que no podía escuchar la voz de Dios, que no sabía cómo era, y hoy va a empezar a escuchar la voz de Dios. Amén. Una vez a la pastora le habla mucho Dios con sueños. Ella, desde que la conozco, sueña todo el tiempo, sueños proféticos, desde que era chiquita, que soñaban todo el tiempo, todas las noches, sueños se cumplían, anotaba y después pasaba lo que soñaba, porque era el don que ella tiene. ¿A cuánto le pasa eso, que tiene sueños? Levante su mano. Que tienen sueños, amén. Bueno, es un don que Dios te dio, es un don, el don de sueño, como le pasó a mucha gente en la Biblia, a José, a Daniel. Y ella entendió y aprendió a discernir los sueños. Empezó a prestar atención a todo lo que soñaba. Y cada vez que soñaba algo, yo decía, ¿qué soñaste? Y me decía, no, soñé así, como hacía el rey con José, y le contaba. Y en esa que me contaba se acordaba. Y un día se levantó a la mañana y me dijo, tuve un sueño rarísimo. Digo, contame qué es lo que soñaste, porque Dios te está hablando. Y me dijo, tuve un sueño que estaba con una persona y Dios me dijo unas palabras, no voy a decir ahora bien, unas palabras como en hebreo. Y se acordaba las palabras, algo así como rabasanda, algo así. Y yo decía, qué raro. Y me decía así, esa palabra, y la repetía. ¿Viste cuando un sueño te queda rabasanda, algo así decía? Y yo digo, qué raro lo que te mostró Dios. Y me decía, sentí la presencia de Dios. Digo, qué loco, ¿no? ¿Qué te querrá decir Dios? ¿Qué te querrá decir Dios? Le decía yo. Después me quedó la curiosidad y le digo, vamos a buscar en internet, vamos a entrar a Google y buscar la palabra que te repetía, porque dice que yo le hablaba y le decía esa palabra, como tipo en hebreo. La anotamos como sonaba, así, tal cual como sonaba, y decía, te sujeto en el nombre de Jesús. Eso significaba. La palabra, cuando buscamos, nos quedamos los dos así, mirá. Te sujeto en el nombre de Jesús. ¡Wow! Qué tremendo como Dios te revela algo en el sueño que no sabemos, algo que no conocemos. Bueno, quedó ahí como un sueño loco, como que Dios le habló eso, pero no sabíamos, no entendíamos qué era lo que quería decir Dios. Nosotros éramos tipo un jueves y el viernes de la noche teníamos reunión de jóvenes, teníamos culto de jóvenes, y en esa iglesia los jóvenes, no como en esta iglesia, estaban todos endemoniados. Era una cosa que cuando hacíamos culto, y vos te acordás, Hernán, no sé, que vos ibas también Delphi con nosotros, era una cosa que empezamos a reprender y se manifestaban como 5 o 4 chicas. Y empezaban a retorcerse, y era una cosa que Dios hacía liberación. Era gente que estaba muy atada con espíritu inmundo. Y en ese momento, justo ese día viernes, había una chica, yo le iba a decir, hermano, se movió así, se dio vuelta para el otro lado, todos los huesos así. Y yo la miraba y yo le decía a la pastora, ¡fua! Le digo, esto es una película de terror, le decía yo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, siempre los demonios nos obedecen, y no salía. No se sujetaba, no obedecía. Y la pastora, sabiendo escuchar la voz de Dios, se acordó del sueño que tuvo el día anterior y dijo la palabra. Dijo algo así, la palabra. Y cuando dijo la palabra, inmediatamente la chica se cayó en el piso y se quedó libre. Y yo quiero decirte, hay veces que Dios dice, clama a mí, aprende a escucharme, y yo te voy a enseñar lo profundo, aunque no lo conozcas. Te voy a enseñar cosas que no conozcas, aunque hoy no lo entiendas, yo te lo voy a enseñar, dice Dios. Aunque hoy no lo sepas, yo te lo voy a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar una historia más? Amén. También me pasó a mí. Tuve una noche, un sueño también. Yo no sueño mucho, no tengo ese don. Pero Dios me quería hablar. Tenía que ir a predicar a una iglesia en Granbur. Y creo que te conté ese sueño cuando íbamos en el auto. Y tuve una noche un sueño clarísimo. Escuche. Tuve un sueño que estaba en un escenario que era grande, como de muchos escalones, una pantalla pero inmensa, una iglesia que no se terminaba de ver para allá y no se terminaba de ver para allá. Butacas grandes así. Y yo recién empezamos acá. No teníamos ni 3 personas, 5 personas éramos. Y cuando estaba bajando con el micrófono así, tenía un traje y habían como 3 personas de este lado, supónganse ellos 3 con traje, atajando a la gente así. Y habían
3 personas más acá, y yo me metía entre medio de la gente. Y en un momento había una señora, y yo no me olvido más, ¿te acordás que yo te conté? Tenía pelo blanco y toda flaca, con el pelo bien blanco. Vieron una ancianita bien flaquita. Y yo me acuerdo que me paré así enfrente de ella y le puse las 2 manos acá. Y le dije, era una mujer con silla de ruedas, le digo, levántate, ¿te acordás? Levántate, le digo. Y le hago así en el sueño y se levanta. Y agarran la silla de ruedas, los chicos que estaban conmigo empiezan así, una multitud de gente era. Y decía, otro, gloria a Dios, y toda la gente celebrando. Y yo me desperté. Y yo me desperté, pero nunca me acuerdo de los sueños. Nunca. ¿Cuántos hombres le pasa que no se acuerdan nunca nada? Yo me olvido todo, me olvido de que sueño todo. Le pasa lo mismo a él. Y ese día me acordé todo. Me acordé, me levanté todo transpirado así. Y le digo a la pastora, le digo, tuve un sueño, soñé que estaba una iglesia, que era una iglesia multitudinaria, bien escalones, que era así, que era todo, y que le puse la mano a una mujer, le dije, levántate, y me dijo, bueno, esa es la iglesia que Dios nos va a entregar, dijo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia que Dios tiene para nosotros, y ese es el don de milagros que Dios tiene para vos, me dijo. Yo en ese tiempo no me animaba mucho a orar por los milagros. Y yo decía, gloria a Dios, gracias Señor por hablarme. Y estamos en la cama y pusimos la tele para ver una prédica. Vieron que a veces cuando mirás prédica te salen prédicas que no ves nunca, que como recomendada. Y salió una prédica de un pastor llamado Di Rocco. Y decía una enseñanza de cómo usar los dones. Y en un momento está caminando así y se para y dice, cuando nosotros queremos orar por un enfermo, él decía, la mano derecha es el poder de Dios, por eso hay que poner la mano derecha. La mano izquierda significa la misericordia, decía él. Y decía, por eso cuando tenés que orar por un paralítico, le pones las 2 manos, decía. Y le decís, levántate. Y se levantaba y yo digo, ¿viste? Lo que yo soñé, le decía, lo que yo soñé. Y ella me dice, lo que pasa es que a nosotros nos enseña Dios, el Espíritu Santo nos enseña. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a enseñar cosas que aún te lo va a enseñar antes que nosotros acá te lo enseñemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, te enseñaré, te mostraré. El Espíritu Santo nos enseña. Es el que nos guía, el que nos enseña. Ese día estaba loquísimo con el sueño. Y le iba contando a Hernán en el auto, no, que soñé que una iglesia y que la hermana de pelo blanco. Y yo decía, ¿estará la hermana de pelo blanco? ¿Te acordás? Y íbamos a la iglesia, no sé si fue con Antonio ese día también, o vos, con vos. Con él. Ah, Mariela. Bueno, estábamos en el auto y yo estaba loco. Y la iglesia llena de gente. Y en un momento estaba predicándose y hubo milagros. Dios se movió terriblemente. Y en un momento algo así, me paso entre medio de la gente y miro, ¿quién estaba ahí? La mujer de pelo blanco. Pero esta vez tenía un respirador, un barbijo. Todos los ojos negros, una calavera. Bien flaca, hueso, sentada. Me voy y yo le digo, levántate. Y le pongo las 2 manos y le digo, en el nombre de Jesús, levántate. Y la mujer se levantó, ¿viste? Yo dije, gracias, Señor. Empezamos a orar, se volvió a caer ahí, se cayó. Recibió la presencia de Dios y me voy. Yo digo, gloria a Dios, me mostró la mujer de pelo blanco, pero no era paralítica. Y estábamos en casa, pasó una semana, y me manda mensaje el pastor. Y me dice, Pastor Alejandro, ¿se acuerda que usted vino la semana pasada? Y me dice, y oró por una mujer que era una ancianita. Bueno, le cuento, ella tenía cáncer de pulmón y ya le habían mandado a morir a la casa. Y vino por primera vez a la iglesia, no conocía a Dios, era la primera, no entendía nada. Y ese día usted oró por ella, se fue a hacer el estudio al otro día, a los otros días se fue al estudio, pues yo le dije, andá a hacerte el estudio. Yo siempre le digo, andá a hacerte el estudio. Se fue a hacer el estudio el otro día, a hacer el control y tenía todo tomado. Todo era una cosa, tiene todos los pulmones hechos bolsa. Y le dijo el médico, es un milagro porque todo lo que tenía se hizo chiquitito y se encapsuló, le dijo. Y esa mujer ese día fue sana por el poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque yo supe escuchar la voz de Dios cuando Dios me dijo, el día que te toque esa mujer, ponle las 2 manos que yo voy a hacer la obra. Y yo creo que acá hay gente que va a aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando vos escuchás la voz de Dios, Dios se empieza a manifestar. Dios hace milagros, Dios hace maravillas, Dios hace lo que quiere. Pero necesita más gente que deje de escuchar otra voz y que empiece a escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, después la mala noticia de esta mujer que se recibió la sanidad y nunca más fue a la iglesia. Eso quedó para otra predica.
Fue la primera vez, recibió la sanidad el primer día y no volvió nunca más, me dijo el pastor. Le digo, ¿cómo está la hermana? Un mes después, no, ese día después no volvió más. Y hay gente que recibe el milagro y no vuelve más. Por eso a veces Dios te hace esperar el milagro, porque sabe que lo único que te importa es el milagro. Vení, clamá, y dice, yo te quiero dar, dice Dios, pero si yo te lo doy, mañana no venís. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios, que escudriña en los corazones, conoce los corazones. Y entonces Dios te quiere hablar. Y la pregunta es, ¿vas a empezar a pasar tiempo con Dios y preguntarle a Dios cómo te va a hablar? Yo te quiero decir, esta noche es una noche para reflexionar y empezar a actuar de otra manera. Te puedo asegurar que con la guía de Dios, muchos errores que hoy cometiste no lo vas a cometer. Que con la ayuda de Dios, muchos, ¿saben que a nosotros nos pasa que a veces queríamos, por ejemplo, queríamos abrir la iglesia y no sabíamos cómo, y empezamos a orar, Señor, ¿cómo? Hablando, y nosotros sabemos que Dios no habla mucho con los profetas. Y hablanos, tenés que hablarnos. Dios le mostró el sueño que estaba el local, nos habló con un sueño. Estamos comprando un auto 0 kilómetros, una camioneta. Ya íbamos 26 cuotas, una tracker. Y yo decía, Señor, háblame si es tu voluntad, que esa camioneta la compre, si es tu voluntad, háblame. Y cuando me mandan un messenger, un profeta de otro país que yo no lo conocía. Y me dice, Dios me muestra que están pagando un auto 0 kilómetros. Y Dios le dice, cancelen esa deuda, dejen de pagar, cancelen ese plan, que yo los quiero totalmente entregado para el ministerio, me dijo. ¿Saben qué hice yo? 36 cuotas de 700.000 pesos más o menos. Di de baja el plan y me dieron 900.000 pesos. Hoy no tenemos auto. Estamos viniendo en remis, vamos de casa en casa en Uber. No nos importa nada. Porque nosotros aprendimos que cuando Dios habla hay que obedecerle. ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios te habla, por más que sea algo que no te gusta, que no es cómodo, que te incomode, porque generalmente cuando Dios te habla no va a ser algo que te haga. Dios no te va a decir, hola, ay, sos el más lindo, seguí perfecto como estás. Nosotros pensamos que Dios nos va a hablar, nos va a decir, perfecto, seguí caminando como estás, andá a pecar todas las noches, dale, tranquilo, más. Dios te va a hablar y te va a confrontar y te va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tenés que hacer. Esto no me gusta porque esto hoy no, los caminos te parecen correctos, te parecen derechos, pero para mí no. Entonces, yo también está al otro lado, gente que no quiere escuchar a Dios porque no le conviene escuchar a Dios. Que no le conviene escuchar a Dios. Entonces, como Dios siempre le decía lo que no quieren escuchar, entonces dejaron de escuchar a Dios. ¿Cuántos están acá? Vamos a pasar un video. Quiero mostrar un videito de 3 minutos. Por eso le digo que para conocer la voz de Dios, que somos las ovejas de Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Amén. Para que Él nos hable y podamos saber cuándo Dios nos habla. Miren este. One more time. Están tratando de llamar las ovejas, ¿eh? No le hacen caso a las ovejas. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Gloria a Dios. Was that cool or what? Fíjense, este video, Same again. varias personas intentaron llamar a las ovejas y las ovejas no le hicieron caso. Pero cuando el pastor las llamó, dice que las ovejas reconocieron su voz
Las ovejas reconocieron la voz del pastor y entonces todas juntas dijeron, ese es mi pastor. Y empezaron a correr donde está el pastor. Otros podían simular, taca, 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 ¿viste? Como si fuera el mismo canto. Intentaron simularlo, la voz del pastor, y no pudieron porque las ovejas no lo escucharon. Y dice la palabra en Juan 10:27. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y nosotros somos las ovejas y cuando oímos la voz de Dios, dice Dios que Él nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Por a veces Dios nos está llamando y no conocemos su voz, entonces no vamos a donde está Él. Quiero darte este ejemplo porque Dios nos muestra como ovejas y Él es nuestro pastor. El pastor, Dios, nos está llamando y por no conocer su voz, muchas veces nos estamos quedando perdidas. Muchas veces nos estamos quedando en el camino. Y Dios está llamando y te está diciendo, yo te quiero sanar las heridas, yo te quiero restaurar el corazón, yo quiero sanar tu casa, yo quiero darte todo lo que tengo para vos, pero te estoy llamando y no me escuchás. Y no es porque no quieras, porque muchas veces lo querés escuchar, pero no conocés su voz. ¿Cuántos están creyendo esto? Por eso dice que oímos la voz de Dios y no la conocemos y por eso no vamos donde Dios nos manda. Y hoy quiero llevarte esta palabra quizá un poco distinto, la llave que te va a abrir puertas, que te va a llevar a otro nivel, que te va a cambiar la vida, que te va a transformar tu vida espiritual, que va a transformar tu ministerio, que va a dejar de estar en el mismo lugar donde estás. Es conocer la voz de Dios, meterte en intimidad con Dios, empezar a buscar de Dios, empezar a llenarte de Dios. Y cuando Dios te hable, estoy seguro que lo vas a escuchar y vas a decir, heme aquí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te hable, estoy seguro que no vas a dudar, pase lo que pase, venga el diablo a querer llamarte y decirte, acá estoy, como hacían esos pastores, acá estoy, vengan, vas a decir, ¿sabes qué? Esa voz no es la voz de Dios. ¿Cuántos están acá? Esa voz yo no la conozco, yo conozco la voz verdadera de Dios y yo sé cuando es Dios que me está hablando y yo sé cuando es el diablo, cuando es el mentiroso, cuando es un engañador. Por eso, iglesia, no te dejes engañar. Empezá a conocer a Dios. Amén. Ya basta de ser engañado por el engañador. ¿Cuántos vieron la imagen de ese lobo vestido de oveja? Que tenía una máscara así, atrás era todo un lobo feo y una ovejita linda delante. Y está el lobo ahí engañándonos, comiéndose toda nuestra piel. Y como si nada, quejándonos. Cuando Dios nos está diciendo, acá estoy. Basta de no escuchar la voz, basta de no conocer. Y no es tan difícil. Empezá a meterte en intimidad. Empezá a meterte en profundidad de oración. Por eso quiero terminar rápido con esto. Vamos a leer Ezequiel 47:3. Y con esto termino. ¿Vieron? Es una enseñanza lo que traje hoy. Yo sé que el que atesore esto en su corazón le va a transformar la vida. Dice que tuvo una visión Ezequiel. Yo siempre lo llevaba por los niveles espirituales de esta palabra. Dice, y salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000 y era como un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Saben qué? Esta palabra está hablando también, Dios me mostraba para enseñarle a la iglesia de que también son los tipos de niveles de oración. Amén. Hay gente que se mete en la oración, en el río de Dios. Cuando orás te metes en el río de Dios. Se mete en el río de Dios hasta los tobillos. Son aquellos que no saben orar, aquellos que son como las ovejas, que se meten en la oración y cuando empiezan a orar, empiezan a decir, Señor, sáname, libérame, dame. Están todo el día orando, en el agua hasta los tobillos, no se van a profundizar, no se van a acordar de nadie. Siempre que oran, están orando para mí mismo. Señor, bendíceme, dame, Señor, sáname, prepárame, llévame, Señor, restáurame. Dios te quiere hablar, no me importa, Señor, yo estoy orando. No saben orar, lo único que hacen es pedir para sí mismo. Y
ese nivel de oración, que es una oración de alguien que no sabe orar. Ese nivel mínimo de oración. Con ese nivel de oración muy difícil que escuche la voz de Dios. ¿Cuántos están acá? Por eso las aguas hasta los tobillos representan a aquellos que años pueden pasar y tienen la misma oración de un niño espiritual. Decían que está al lado tuyo, ¿cómo orás vos? A ver. La pregunta es, ¿orás vos? Preguntale mejor, ¿orás vos? A ver. ¿Cómo está? Bien, ahora va a levantar la oración el hermano Arturo, que tiene 45 años de congregante. A ver, hermano Arturo. No sé orar. Pero hermano, antes que yo nazca ya era cristiano. Y bueno, pero nunca aprendí a orar. Si nunca aprendiste a orar y sos un cristiano, es algo para preocuparse, amén. Por eso hasta hoy llegó la mentira de Satanás que un cristiano puede vivirse en oración. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que puedas hacer, ayuná cuando yo te mande, orá cuando, cantá cuando quieras cantar, danzá cuando quieras danzar, congregá, pero lo que no tenés que dejar de hacer es orar. Así que un cristiano sin oración es un cristiano sin arma, un cristiano sin vida espiritual. Pero esta noche es la noche donde Dios dice, yo voy a empezar un tiempo nuevo, donde aquellos que no tenían oración van a empezar a entrar en oración, amén. Aquellos que no conocían mi voz van a empezar a conocer mi voz. Aquellos que tenían una oración básica, una oración de persona nueva, aunque pasen los años, se terminaron los tiempos de la mediocridad espiritual. Tenés que avanzar a otro nivel. Decía que está al lado tuyo, dejá de ser una oveja orando. Una ovejita, dame. Una oveja que no tiene pastor porque Dios te está llamando y lo que menos hace que distraída, perdida hace un montón de tiempo. Por eso dice las aguas hasta los tobillos. Son esas personas. Después dice que midió otro 1000 y le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Habla de un poquito más profundo en el río de Dios. Era el río de Dios. Las aguas hasta la rodilla. Son versículo 4. Dice que le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Son las que ya no son nuevos. No tienen una oración de nuevo. Son personas que se presentan a Dios con una oración un poco más armada, ¿no? Que dicen, Señor, te doy gracias porque estoy en la iglesia, gracias por la familia que me diste, gracias y te pido. Y que están un rato orando, gracias Señor, y empiezan a bostezar. ¿Cuánto le pasó? Le toca orar a usted, Señor, gracias por la vida que me diste, gracias por la familia, gracias Señor, y te pido, Padre, por mi tío. Hace 10 minutos estaba re contento, despierto, pero cuando empezó a orar se le vino todo el sueño del mundo arriba. ¿Saben por qué las aguas hasta la rodilla? Son aquellos que se meten un poquito, empiezan a sentir un poco del río de Dios, pero enseguida salen para afuera. Aquellos que empiezan a orar y ya entienden un poco más que el otro ovejita, ¿no? Pero no se terminan de sumergir en Dios, se limitan. Dicen, hasta acá llego. Hasta acá llegó mi oración. No, pero estaba... ¿Cuánto le pasó en el altar familiar que estaba orando por ahí su pareja y estaba refluyendo y de repente dejó de orar? Y vos le decís, pero si estaba orando re lindo. Y te dice, no, hasta ahí nomás llego ya. Y si me insistís, no oro mañana. Si hay alguien al lado tuyo que así, no lo mire por la duda. Viste que son los que se limitan, que Dios dice, yo quiero llenarte, quiero moverte, quiero darte la respuesta, y se corta la oración y de repente hasta la rodilla, no Señor, Dios empieza a querer meterse más y dice, no Señor, hasta acá llegué. Ese es el tipo de oración que se limita hasta las rodillas. Ya no es nuevo, ya no es ovejita, pero sí está parado, sí está limitado, sí se aburre de orar, no encuentra sentido. ¿Vieron cuando vas al río, a la playa y te metes hasta acá? Llega un punto en el que no tiene sentido estar en la playa. ¿A cuánto le gusta ir a la playa y meterse a nadar? Viene la ola, te tirás. A mí nomás me parece. A vos también. Bueno, y hay gente que está ahí, está con los nenes, están todos los nenes jugando y está la persona ahí con ella. Ay, sí. Vos decís, llega un punto en el que qué aburrido que está el agua estancada ahí. Grandulón. A mí me pasaba eso, yo me metía a nadar así una vez, así, como acostado en la playa. Y en Uruguay fue. Era mi papá es de Uruguay. Y había una botella abierta, cortada, y me metí así, y le pasé la botella por acá así. Me saqué así, qué raro, me picó un pez, dije yo, saqué así, tiene una botella clavada acá. Ay, dije yo.
Cuando me hicieron así, cosieron, cuando fuimos a ver el auto, estaba arriba en la Rambla, le dicen ellos, y había un hombre con una cosa esa que los ladrones, ¿viste? La cosa doblada, y estaba en la puerta del auto así. Veníamos nosotros porque me habían roto la mano, está en el auto para volver a irnos y estaba un hombre abriendo la puerta. Menos mal, ¿no? Pero a veces que por estar ahí en la orillita, sin meternos donde tenemos que meternos, nos lastimamos. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos ahí en nivel como niños, y están todos los niños ahí saltando y nosotros estamos contentos entre los niños espirituales que tienen 2 días de iglesia, 4 días, 5 días, nosotros grandulones de 45 años de cristianos en la orillita. Contento ahí. Siempre está el nene ese que es bebé, pero está ya entre los grandes. ¿Cuántos lo conocen así? Está nadando en lo profundo, ¿eh? Santi también lo conoce. Por eso, las aguas hasta las rodillas son los que están un rato y dicen, ya está, hasta acá llegué, me voy, y se van, dejan de orar, paran, se limitan. Decirle que está al lado tuyo, no te limites en la oración. Si Dios te quiere dar más oración, orá más, no te aburras, no te limites, porque bien que para hacer otra cosa no te limitás. Para orar, el diablo te manda sueño, te manda bostezo, te acordás de... A veces que la gente tiene que empezar a orar para acordarse de las cosas que no se acuerda. Ay, tenía que poner el agua, y se va a poner el agua, se va... Cualquier cosa con tal de no orar, el diablo es astuto. Después dice que midió otro 1000 y tenía el agua hasta los lomos. El agua hasta los lomos son los que tienen una oración mejor, sienten a Dios, empiezan a hacer guerra espiritual, ya están más sumergidos en Dios, levantan una oración poderosa que vos lo escuchás y decís, wow, gloria a Dios la oración que tienen unción, pero todavía hay cosas que lo distraen. Hay cosas que no lo dejan sumergirse del todo. Como que cuando te podés enganchar en la oración, empezás a orar y toda la gente queda mirando y dice, wow, ¿cómo está orando? Gloria a Dios. Y el diablo sale corriendo, pero como no está sumergido del todo, no estás tapado en la cabeza, en la oración no está del todo metido en la oración. No sé cuánto me están entendiendo la comparación. Entonces hay cosas que vienen y aparecen y te distraen. Por eso a esa gente es la gente que Dios lo quiere llevar a las profundidades, pero todavía no se animan. Que Dios te dice, yo tengo más para vos, yo quiero que ores en lengua, yo quiero que te sumerjas en el río, yo quiero que te olvides del horario, que te acuerdes solamente de orar, que te metas en la profundidad. Y dice, bueno, Señor, pero no sé, todavía me falta, no, pero miran para el costado y dice, pero está muy, muy difícil. Mira cuando está el agua hasta acá, que mirás y decís, está difícil la cosa, no sé, allá no. Mira dónde está Víctor, allá no. Allá sí, él es alto, por eso está ahí, yo no. Vieron que hay veces que esa gente que no está sumergida del todo en el río de Dios se limita, no termina de fluir, no terminás de meterte. ¿A cuánto le pasa? Hoy hay gente que está viniendo, hace mucho tiempo no viene, o gente nueva, o gente que está apartada. ¿Y hace cuánto tiempo que no te metes en una oración profunda? Preguntale que está al lado tuyo, ¿hace cuánto tiempo no te metes en una oración profunda? Decíselo, no, se ríen porque, mira, antes que nazca nuestra hija mayor, yo me acuerdo que yo oré. Y la verdad que somos parte de ese 0,005% de cristianos que queremos el 100%, pero tenemos el 0,5%. Y después dice que están, el versículo 5, midió otros 1000, y escuche cómo lo describe. Y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no podía pasar sino a nado. ¿Saben que el versículo 5 es el versículo que describe a esa gente que alcanzó un nivel espiritual en el que empieza a orar, y cuando empieza a orar ya está tan metido en la oración, ya se sumerge tanto en la oración que vos le podés hablar, le podés distraer, se le puede aparecer el anuncio en YouTube, le pueden pasar cosas que pasan cuando oran, pero esa persona sigue orando, sigue en la profundidad. Son los que no miran la hora, no dicen ya estuve 10 minutos, ya estuve 15, que dicen, Señor, no me quiero apartar de tu presencia, este lugar es el mejor lugar para estar. Y hoy Dios quiere levantar gente que no mide la hora, que no mide el tiempo, que no mide la circunstancia, que no importe nada, y que diga, Señor, quiero sumergirme en las profundidades del río de Dios, quiero sumergirme en lo profundo. ¿Saben qué? Cuando le dijo, boga mar adentro, en las profundidades es donde están las respuestas a tus peticiones. En las profundidades donde están los escondidos, los secretos.
Y a veces queremos ver los secretos de Dios, que Dios nos revele en la oración. Oh, yo quiero orar y que Dios me muestre como a la pastora, que me muestre una palabra en otro idioma. Y estamos con el agua hasta las uñas en los pies. Y Dios te dice, los secretos no están ahí, están allá, al fondo. Entonces es tiempo que entendamos que no van a pasar cosas hasta que no te sumerjas, hasta que no lo conozcas, hasta que no cambies tu forma de vivir, hasta que no cambies tu vida. ¿Cuántos creen eso? Por eso hoy Dios me dio esta palabra. La llave que te va a transformar la vida es la intimidad. Y hoy hay gente que Dios dice, yo quiero sanar tu familia, quiero sanar tu corazón, quiero sanar tu vida espiritual, quiero restaurar tu vida. Pero es tiempo que empieces a darme el lugar que corresponde que me des. Que empieces a entregarme el 100 de tu corazón, que empieces a buscarme como tenés que buscarme. ¿Cuántos de los que están acá hoy le dicen al Señor, Señor, yo quiero darte más? Yo ya no quiero ser una persona nueva, porque hay veces que somos nuevos eternamente. Mira, ya no sos nuevo, ya no sos nuevo, ya no sos nuevo. Tenés barba, tenés todo, estás ahí como un niño, ¿no? Ya no, dice que Dios ya nos quiere llevar a otro nivel. Cuando estés haciendo el altar y hay alguien que no se anima y ya ve que está ahí, decirle, ¿sabes qué? Animate a más, metete más, empezá a orar, animate. No, pero yo no me animo. Bueno, animate porque ya no sos nuevos. ¿Cuántos creen esto? Yo creo que si la gente hoy entiende que se terminó el tiempo de esconderse atrás de una excusa, de esconderte atrás de una edad, de un tiempo en la iglesia, porque yo conozco gente que tiene 2 cultos y ya ora más tiempo que una persona de 20 años en la iglesia. No se trata del tiempo de cristiano, no se trata de la capacidad que tenga, sino que se trata de la decisión de buscar a Dios en su justicia sobre todas las cosas de tu vida, de ponerlo a Dios y decir, Señor, ya me cansé de estar atrás, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de ser una oveja y yo quiero ser un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero arrebatar las bendiciones, yo quiero ver la respuesta, yo quiero que me hable, quiero escucharte, Señor. Dios te va a empezar a hablar, ponete de pie en el nombre de Jesús. Yo creo que hay personas que Dios va a empezar a hablar hoy. Dios te va a empezar a hablar. Ya te está hablando. Ya basta de dar vuelta en el desierto, de llorar, de sufrir. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Si oye mi voz, entraré y cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora, Padre.